Bueno, lo que vamos a ver en este vídeo es el juicio rápido de determinados delitos. Esto es un tema bastante importante porque siempre cae o suele caer en los prácticos y da igual del cuerpo que sea, ha caído en gestión, ha caído en tramitación y ha caído en auxilio. Por tanto, lo tenemos que conocer muy bien. Es un tema aparentemente sencillo, no tiene demasiada complicación. Entonces, tenemos que conocer muy bien todas sus especialidades, todo el esquema tramital básico, etcétera. ¿Vale? Entonces, en este vídeo lo que vamos a ver es el ámbito de aplicación, a qué tipo de delitos se aplica el juicio rápido, quién es competente para conocer del juicio rápido y todo lo que tiene que ver con la tramitación del juicio rápido. A ver, está regulada en los artículos 795 a 803 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Como ya sabemos, en todo proceso penal existen dos fases. La primera fase es una fase que se denomina de investigación, donde se realizan pues todas las diligencias que son básicas para esclarecer el hecho delictivo, esclarecer quién es el presunto responsable, asegurar su persona, determinar qué delito es, qué pena lleva asociada, cuál es la responsabilidad civil, etc. Esa primera fase de investigación, que en el juicio rápido se denomina diligencias urgentes, ahora lo veremos más adelante en el tema, bueno, pues estas diligencias urgentes tenemos que saber que se van a sustanciar ante un juzgado de instrucción que se encuentre en servicio de guardia, es la primera especialidad del juicio rápido, que es que toda la fase de instrucción se realiza ante un juzgado que está de guardia, un juzgado instructor de guardia. Pero como ahora veremos más adelante, dentro de los hechos delictivos que se enjuician como un juicio rápido, nos encontramos delitos de violencia sobre la mujer. Entonces, en ese caso, también sería competente para esas diligencias urgentes, para esa fase de investigación, el juzgado de violencia de género competente, ¿vale? Pero solo en el caso de que estemos hablando de delitos cometidos contra una víctima de violencia de género. Entonces, esa primera fase de investigación, esas diligencias urgentes, o bien las conocerá el juzgado instructor que esté de guardia, o bien un juzgado de violencia sobre la mujer. Y luego tenemos la segunda fase, que es la fase de enjuiciamiento, que es donde se celebra el juicio oral y el órgano en donde se dicta sentencia resolviendo el caso. Bueno, pues en este caso el competente para esa fase de enjuiciamiento y por el tipo de delito que se trata en el juicio rápido sería un juzgado de lo penal. ¿Vale? Entonces ya hemos visto la competencia, tanto para conocer de la fase de investigación como para conocer de la fase de enjuiciamiento. Ahora lo que vamos a ver es el primer artículo de la ley que nos regula cuál es el ámbito de aplicación del juicio rápido, a qué tipo de delitos se van a sustanciar por estos cauces, ¿vale? Muy importante. Yo siempre digo, este artículo es muy importante para test, pero además, para los que van a gestión procesal, es muy importante para el desarrollo. O sea, esta es una pregunta que todos los que vais a gestión la tenéis que saber redactar perfectamente porque nos puede caer en el tercero. Vale, pues ¿qué tipo de delitos o qué circunstancias se tienen que dar para que acudamos a este juicio rápido? Vale, pues se tiene que tratar de delitos que lleven asociada una pena privativa de libertad que no exceda de 5 años, o bien, si se trata de otro tipo de pena, que no lleve asociada una pena privativa de libertad, bien sea única, bien sea conjunta, bien sea alternativas, que no exceda de 10 años, ¿vale? Independientemente de cuál sea su cuantía. Este es el requisito básico que se tiene que dar. Pero además necesitamos requisitos adicionales. ¿Cuáles son? Pues es necesario que el proceso penal se haya iniciado en virtud de un atestado policial. A ver, ya vimos, se ve en el tema 44, que hay diferentes formas de iniciar un proceso penal. Una de ellas sería, por ejemplo, la querella, es decir, es la querella que presenta la persona presuntamente ofendida o perjudicada por el delito, pues puede presentar una querella e iniciar un proceso penal. Otra de las vías, pues por ejemplo, puede ser la instancia del Ministerio Fiscal. Otra de las vías puede ser en virtud de un atestado policial, es decir, la policía judicial tiene conocimiento de un hecho delictivo, acude al lugar de los hechos, practica las diligencias que tenga que practicar, todo lo recogen en un atestado policial y ese atestado policial lo presenta ante el juzgado. Pues para tener un juicio rápido es necesario que el proceso de todas las vías por las cuales se puede iniciar, pues se inicie con un atestado policial. Más requisitos que se han de dar. Es necesario
que la policía judicial haya detenido a la persona que presuntamente es la autora del hecho delictivo y la ponga a disposición del juzgado, o que si no procede su detención, si no la ha detenido porque no resulta procedente, que al menos la haya citado en el día y hora señalados para que comparezca ante el juzgado de guardia. ¿Vale? Y además se tienen que dar cualquiera de las circunstancias que ahora vamos a ver. Son 3 circunstancias. Vale, es necesario que estemos hablando de un delito que sea flagrante. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues delitos que se están cometiendo en ese mismo acto o que si no se están cometiendo o que se acaba de descubrir o se acaba de sorprender al delincuente inmediatamente después de haber cometido el hecho delictivo. ¿Vale? Más cosas. Además, es necesario que se trate de alguno de los siguientes delitos. Es importante que sepamos o que identifiquemos cuáles son los tipos de delitos en concreto que van por los cauces del juicio rápido, porque nos va a caer en el test, ¿eh? Lo preguntan casi siempre. Estamos hablando de delitos de violencia sobre la mujer, estamos hablando de delitos de hurto y robo de vehículos a motor, contra la seguridad del tráfico, delitos de daños, delitos contra la salud pública, delitos contra la propiedad intelectual o industrial. Estos son los tipos de delitos que se pueden encuadrar por los cauces del juicio rápido. Y además la tercera circunstancia y última es que es necesario que se presuma que la investigación de ese hecho delictivo va a ser sencilla. Porque como ya os he adelantado al inicio del vídeo, todo lo que tiene que ver con la instrucción de este proceso se sustancia ante un juzgado de instrucción que está de guardia. La guardia tiene una limitación temporal, empieza y acaba, como mucho durará una semana, hay juzgados que están una semana de guardia. Pues entonces, en esa semana se tienen que practicar todas las diligencias de investigación. Por tanto, a priori necesitamos que la instrucción del delito parezca sencilla, porque si es algo complejo, no tiene sentido que nos vayamos a un juicio rápido porque no va a dar tiempo a practicar todas las diligencias de investigación durante el servicio de guardia, quedaría incompleto, ¿vale? Además, es importante saber que no se va a acordar este tipo de procedimiento cuando, por razón de las circunstancias, pues sea procedente acordar el secreto de las actuaciones, ¿vale? Si resulta procedente acordar el secreto de sumario, pues no podemos acudir a un juicio rápido. Se habrá de tramitar pues como procedimiento abreviado o como sumario en función de cuál sea el hecho delictivo que se ha cometido. Y también, muy importante, el juicio rápido tiene una serie de especialidades propias, que son las que vamos a ver en estos artículos. Pero para todo aquello que no esté regulado expresamente en estas normas del título segundo de la LECRIM, aplicaremos con carácter supletorio todo lo previsto para el procedimiento abreviado. Las reglas del abreviado son las que se aplican con carácter supletorio al juicio rápido, ¿vale? Con esto ya habríamos visto todo lo que tiene que ver con el ámbito de aplicación del juicio rápido y cuáles son los órganos competentes para su conocimiento. Por un lado, si estamos en fase de investigación y por otro lado, si estamos en fase de enjuiciamiento. Vale. Una vez que hemos visto lo anterior, ahora, antes de ver todo lo que es la tramitación de este procedimiento, la ley pasa por especificarnos cuáles son las actuaciones que va a desarrollar la Policía Judicial en este tipo de procedimiento, que es el artículo 796. Nos habla de todas aquellas actuaciones que tiene que hacer la Policía Judicial en el tiempo imprescindible. Esto es importante para qué es. ¿Cuándo realizará la Policía Judicial todas estas actuaciones? Pues durante el tiempo imprescindible y en todo caso mientras dure la detención, ¿vale? Entonces, estas actuaciones, sobre todo, vuelvo a repetir, son listados. Entonces, para los que vayan a gestión, para el tercero, importante, las tenemos que saber de memoria, ¿vale? Vamos a ver cuáles son todas estas actuaciones. Comenzamos. A ver, la primera que nos dice es sin perjuicio de recabar los auxilios. Nos remite al artículo 770. Este es un artículo del procedimiento abreviado, de las actuaciones de la Policía Judicial en el procedimiento abreviado. ¿Qué nos decía este artículo? Pues que cuando la Policía Judicial tiene conocimiento de que se ha cometido un hecho delictivo, tiene que acudir inmediatamente al lugar de los hechos. Y en su caso, si hay alguna víctima que necesita asistencia sanitaria, pues recabará, si hay algún personal sanitario, pues que le preste el auxilio necesario,
¿vale? Pues además, en el juicio rápido hay una especialidad adicional, que además de recabar este auxilio del personal sanitario, les solicitará copia del informe relativo a la asistencia prestada para unirlo al atestado policial que posteriormente entregará al juzgado de guardia. ¿Qué más cositas hace? Bueno, pues informar, también practica estos deberes de informar. Informará a la persona presuntamente responsable del hecho delictivo, incluso aunque no lo detenga, de que tiene derecho a comparecer ante el juzgado de guardia con un abogado, ¿vale? Y además, si el interesado no manifiesta su voluntad expresa de decidir que sí, que acudirá con un abogado que él designe, será importante la propia policía judicial la que recabará al colegio de abogados que corresponda que le designe un abogado de oficio, ¿vale? O sea, que cumple con este hecho, con este deber de informar al presunto responsable de que tiene derecho a tener un abogado. Muy importante, los siguientes apartados nos hablan de citaciones. La policía judicial es la que cita a todas las partes para que concurran en el día y hora señalado ante el juzgado de guardia, ¿vale? Para ver si se incoan o no se incoan esas diligencias de investigación, esas diligencias urgentes, que ahora veremos más adelante. Pues bien, ¿a quién cita? Pues mira, citará al presuntamente responsable del hecho delictivo. Citará también a los testigos, ¿vale? Pues para que acudan al juzgado de guardia. Citará también a las entidades aseguradoras, si es que existen entidades aseguradoras y si es que se conoce su identidad. Esto pues, es para determinados delitos, ¿vale? Donde intervengan o las entidades aseguradoras. Por ejemplo, si se ha robado un vehículo, un coche, pues se puede citar a la entidad aseguradora, ¿vale? Más cositas. Imaginaos que durante lo que es este primer momento de acudir al lugar de los hechos, la policía judicial recaba sustancias, lo que sea, sustancias que, bueno, pues que se han producido como consecuencia del hecho delictivo y que se tienen que analizar. Pues en este caso lo que va a hacer la policía es remitirlo al Instituto de Toxicología, de Medicina Legal o al laboratorio que corresponda para que esas sustancias que se han recogido como prueba del delito se analicen. ¿Vale? Más cositas que hace. Bueno, pues también, si es necesario y hay algún tipo, por ejemplo, un delito contra la seguridad del tráfico porque se está conduciendo bajo los efectos del alcohol, pues la policía judicial practica las pruebas de alcoholemia conforme a la seguridad, conforme a la legislación de la seguridad vial. ¿Qué más cositas? Por último, ya tendríamos la octava función que hace la policía judicial. A ver, imaginaos que se recoge algún elemento, algún objeto que haya de ser valorado como prueba del delito, que se tenga que tasar, pero que por cualquier motivo no fuera posible remitirlo al juzgado de guardia. Imaginaos que es un objeto que es perecedero, que no aguanta, que se va a destruir o que no se puede conservar en buen estado. En ese caso, lo que haría la policía judicial es solicitar inmediatamente la presencia de un perito, el servicio correspondiente, para que acuda al lugar de los hechos y examine ese objeto que no se puede conservar y posteriormente remitir al juzgado de guardia. Entonces, ese perito o el servicio que corresponda realizará el informe y luego ya acudirá al juzgado de guardia para presentar el correspondiente informe pericial. ¿Vale? Pero en este caso, lo que hará la policía es solicitar la presencia de ese perito o del servicio que corresponda para que pueda analizar o para que pueda examinar el objeto y posteriormente emitir el informe. Vale, yo siempre os estoy hablando aquí de que la policía judicial cita a todos los interesados para que acudan en el día y hora señalado ante el juzgado de guardia. Claro, pero podéis pensar, ¿quién señala ese día y hora? ¿El juzgado de guardia? ¿Lo hace la policía? ¿Quién fija el día y la hora en el que todos tienen que acudir al juzgado de guardia para ver si se inicia o no esas diligencias urgentes? Pues esto es lo que nos dice este apartado 2 del 796 y es muy importante. Es la propia policía judicial la que de forma coordinada con el juzgado de guardia efectúa, fija, el día y la hora en el que se va a realizar esa comparecencia de todos los interesados ante el juzgado de guardia. La policía judicial tiene una agenda de señalamientos de los juzgados que están de guardia en el partido judicial. Y en función del momento en el que se haya cometido el hecho delictivo, pues lo que hará es, pues no sé, si se comete un lunes
y el hecho delictivo, imaginaos, y el martes entra de guardia el juzgado de, no sé, primera instancia de primera instancia de instrucción número 1 de Martorell, pues como es ese el que está de guardia, pues la policía judicial citará a todos los interesados ante el juzgado número 1 de Martorell, pues porque es el que está de guardia en ese momento en el partido judicial, ¿vale? Y nos dice la ley, que esto también lo suelen preguntar muchísimo, será el Consejo General el que dictará los reglamentos oportunos para coordinar a la Policía Judicial con el juzgado de guardia para realizar estos señalamientos, ¿vale? Bueno, pues con esto ya habríamos visto todo lo que tiene que ver con las actuaciones de la Policía Judicial. Entonces, ahora ya nos vamos a ir a lo que es la chicha del procedimiento, todo lo que tiene que ver con el trámite procesal, ¿vale? Una vez que y esto nos llevaría al 797. Una vez que la Policía Judicial ya ha concluido el atestado policial, lo que va a hacer es remitir el atestado policial con todos los objetos, instrumentos, todas las pruebas que haya recogido. Incluso si tenemos a un detenido, lo pondrá a disposición del juzgado de guardia. Y una vez que el juzgado de guardia reciba todo esto, el atestado policial, con todos los efectos, instrumentos y si tiene al detenido, tiene que tomar una decisión. ¿Y cuál es esta primera decisión que tiene que tomar? Si decide o no iniciar la investigación del proceso, ¿vale? En atención a las circunstancias concurrentes. Si considera que sí hay que investigarlo, pues porque se cumplen todos los requisitos necesarios, lo que incoa aquí son las denominadas diligencias urgentes, que no es más que la fase de investigación de un juicio rápido, pero aquí se denomina diligencias urgentes, ¿vale? ¿Por qué resolución acuerda incoar estas diligencias urgentes? Por auto, que no será recurrible, ¿vale? Bueno, pues una vez que haya incoado estas diligencias urgentes, ahora lo que tiene que hacer simplemente es investigar, realizar todas esas diligencias de investigación que considere necesarias. Pero ojo, estas diligencias de investigación no pueden ser a priori muy complejas, porque como ya veremos ahora más adelante, y yo lo voy a repetir mucho en este vídeo para que no se os olvide, todas estas diligencias de investigación, el juzgado de instrucción las tiene que practicar durante el servicio de guardia. Por tanto, no pueden ser demasiado complejas, porque tiene una limitación temporal para hacerlas. Entonces, este artículo lo que nos dice, bueno, pues ejemplos de diligencias de investigación que puede practicar el juzgado. Entre ellas, pues tendríamos recabar los antecedentes penales del detenido o del investigado, si es que no está detenido. También puede recabar, si no los hubiera recibido, informes periciales acordados por la policía. Si lo entiende pertinente, pues puede solicitar que el médico forense examine a la víctima. También, lógicamente, tomará declaración al detenido, tomará declaración a los testigos que hayan acudido, que hayan sido citados por la policía y que hayan comparecido. Ojo, porque muy importante, tenemos que saber qué multa se le impondrá a aquel testigo que, citado debidamente por la policía judicial, no acuda ante el juzgado de guardia. Sí, y no es ni más ni menos que la típica multa que se impone a los testigos que no comparecen ante el juzgado, también en el procedimiento abreviado y también en el procedimiento ordinario, que es una multa de 200 a 5.000 euros. Más cositas que hará el juzgado de guardia una vez incoadas estas diligencias urgentes y mientras dure el servicio de guardia. Pues llevará a cabo las informaciones del 776. 776 es propio, es un artículo del procedimiento abreviado. Y lo que nos dice es que, bueno, pues el juzgado informará, hará ese ofrecimiento de acciones y de derechos a la víctima, siempre y cuando, importante, no lo hubiera hecho previamente la policía judicial. Lo normal es que la policía judicial lo haya hecho con anterioridad, pero si no lo ha hecho, el juzgado le informará de esos derechos y le ofrecerá las acciones correspondientes a la víctima del delito, ¿vale? ¿Qué más diligencias de investigación puede acordar? Pues, por ejemplo, practicar el reconocimiento en rueda del investigado, si lo considera pertinente. ¿Qué más diligencias puede hacer? Pues ordenar el careo entre testigos o entre investigados o entre testigos e investigados. O sea, estos son ejemplos de diligencias de investigación que puede hacer.
Y en general, luego tenemos el apartado 9 que nos dice, pues bueno, cualquier otra diligencia de investigación que entienda pertinente y que pueda practicar o bien en ese mismo acto o mientras dure el servicio de guardia, que es el límite temporal máximo que tiene el juzgado para realizar todas estas diligencias urgentes, desde que empieza hasta que acaba la guardia, ¿vale? Muy bien, pues simplemente este artículo tener en cuenta que si el juzgado de guardia incoa diligencias urgentes es el momento de investigar y para ello pues llevar a cabo todas las diligencias de investigación que considere oportunas. Este artículo lo que hace es ni más ni menos ponernos ejemplos. ¿Podrían ser otras diligencias? Sí, siempre que las pueda practicar durante el servicio de guardia. Vale, más cositas importantes de este artículo. El apartado 3, muy importante, porque lo suelen preguntar mucho. Ojo, porque el abogado que haya sido designado para la defensa del investigado también tiene la habilitación para la representación de su cliente durante todas aquellas actuaciones que se vayan a practicar ante el juzgado de guardia. Es decir, en esta primera fase, en esta fase de diligencias urgentes, todo lo que tiene lugar ante el juzgado de guardia, el abogado, a la misma vez que defender a su cliente, puede representarlo también. Pues no sería necesario que tuviera procurador. Pero luego, para la segunda fase del proceso penal, que sería la fase de enjuiciamiento, que hemos visto al inicio del vídeo que se sustancia ante el juzgado de lo penal, sí que necesitará el presunto autor del hecho delictivo, abogado y procurador, ¿vale? Pero para las actuaciones ante el juzgado de guardia solo necesita abogado, porque el abogado también lo puede representar, ¿vale? Y con esto ya acabaríamos lo que es el 797. Nos vamos a ir a una especialidad para el caso de que el competente sea un juzgado de violencia sobre la mujer, que sería el artículo 797 bis. Os he dicho anteriormente que para todo lo que es la fase de instrucción puede ser competente un juzgado de instrucción Mondelirondo que esté de guardia, o si estamos hablando de un delito de violencia sobre la mujer, será el juzgado de violencia sobre la mujer. Pero el juzgado de violencia sobre la mujer tiene una serie de especialidades, que son las que se regulan en este artículo. Nos dice la ley que todas las diligencias de investigación se tienen que desarrollar, si el competente es un juzgado de violencia sobre la mujer para la instrucción, todas esas diligencias de investigación, todas las diligencias urgentes, se tienen que practicar durante las horas de audiencia, ¿vale? Esta es la especialidad para el caso de que de que el competente sea un juzgado de violencia sobre la mujer. Si es un juzgado de instrucción que está de guardia, todas las diligencias de investigación se practican durante el servicio de guardia. Un juzgado está de guardia, lo normal es que esté de 9 a 2 y por la tarde también, y los fines de semana también. Pues un juzgado de violencia sobre la mujer no es así. Pues todas las diligencias de investigación se tendrían que practicar durante las horas de audiencia, es decir, de 9 a 2. ¿Esto qué implica? Que puede pasar que tengamos a un detenido que haya de ser puesto a disposición judicial, porque como máximo ya sabemos que la policía judicial no puede tener un máximo de 72 horas, las 72 horas lo pone en libertad o lo pone a disposición judicial. Entonces, en ese caso, como estamos viendo o nos dice este artículo, que si es competente un juzgado de violencia sobre la mujer, todas las actuaciones se practican durante las horas de audiencia, puede ser que tengamos a un detenido que no pueda ser entregado a un juzgado de violencia sobre la mujer porque no estamos en horas de audiencia. Entonces, esto nos llevaría a este apartadito de aquí, que nos dice que en ese caso, que no lo podamos poner a disposición, que no podamos poner al detenido a disposición de un juzgado de violencia sobre la mujer porque no está en horas de audiencia, ¿a disposición de qué juzgado se pondrá? Pues se pondrá a disposición del juzgado de instrucción que esté de guardia, ¿vale? Pero ojo, solamente a los efectos de regularizar su situación personal. ¿Esto qué quiere decir? Regularizar la situación personal consiste en decidir si el detenido pasa o no a prisión provisional o se pone en libertad, con o sin fianza. Eso es regularizar su situación personal. ¿Qué va a pasar con él? ¿Entra a prisión preventiva o lo ponemos en libertad? Y en su caso, si hay que adoptar algún tipo de orden de protección, ¿vale? A partir de aquí, la función del juzgado de instrucción que está de guardia finalizaría
y todo lo demás seguiría ante un juzgado de violencia sobre la mujer durante las horas de audiencia, ¿vale? Y luego ya tenemos el apartado 3, que es exactamente igual que lo que hemos visto para el caso de que el competente sea un juzgado de instrucción que está de guardia. ¿Cómo hacía o cómo la Policía Judicial señalaba día y hora para citar a todas las partes ante el juzgado de violencia sobre la mujer? Pues también lo hará coordinadamente con el propio juzgado de violencia sobre la mujer, como pasaba con los juzgados de instrucción. Y a tal efecto será el Consejo General del Poder Judicial el que dicte los reglamentos oportunos, ¿vale? Vale, entonces ahora ya nos iríamos a una parte muy importante de lo que es el juicio rápido, ¿vale? Que es el artículo 798, ¿vale? Es lo que se conoce como una comparecencia o la comparecencia del 798. Pero para que os centréis en el tiempo, ¿cuándo ocurre esto? Pues esto ocurre una vez que todas estas diligencias de investigación del artículo 797 han finalizado, ¿vale? Una vez que el juzgado de guardia ya ha practicado todas estas diligencias de investigación, le toca decidir tomar alguna de las decisiones que se contemplan en este artículo, ¿vale? Antes de decidir, lógicamente, lo que va a hacer es escuchar a las partes personadas, el juez escuchará a las partes personadas y al Ministerio Fiscal sobre qué decisión tomar, de las que ahora vamos a ver cuáles son las posibilidades que se pueden dar. Además, también es el momento en el que las partes acusadoras y el Ministerio Fiscal pues pueden pedir cualquier medida cautelar que consideren frente al investigado o, en su caso, frente al responsable civil, ¿vale? Sin perjuicio de las que ya se hubieran adoptado. Muy bien, pues ¿cuáles son las decisiones que puede tomar? Estas decisiones son dos, básicamente, y dependen de si considera el juzgado que todas las diligencias de investigación que ha practicado son suficientes, ¿vale? Que sería el primer apartado. Si considera que todo lo actuado está bien, es suficiente, no necesitamos nada más para esclarecer el hecho delictivo, lo que acordará es, mediante auto que, ojo, lo dictará de forma oral, acordará continuar el procedimiento como un juicio rápido. Será un auto que se hará de forma oral, lo hará de forma oral, posteriormente deberá documentarse y además no será recurrible. Esto es la decisión que puede tomar para el caso de que todas las diligencias de investigación que haya practicado las considere suficientes. Entonces ordenará que todo siga adelante como un juicio rápido. Y esto lo hará de manera oral, mediante un auto oral que se documentará y no se podrá recurrir. Ojo, todo ello, salvo que, nos dice la ley, salvo que estime procedente alguna de las decisiones del artículo 779, apartado 1, regla 1 o 3, que es o bien en este caso lo que acordará será el sobreseimiento. ¿Por qué? Porque o bien el hecho no es constitutivo de infracción penal o no aparece suficientemente justificada su perpetración. En este caso, sobresee el proceso. Y también si considera que es un delito leve, pues acordará su inmediato enjuiciamiento, porque ya sabemos que el competente para instruir, enjuiciar y resolver un delito leve es un juzgado de instrucción, ¿vale? Entonces, la primera decisión que puede tomar básicamente es: todo lo que he practicado está ok, es suficiente, pues sigo adelante como un juicio rápido, salvo que o bien proceda al sobreseimiento o bien sea un delito leve. La segunda decisión que puede tomar se basa o está basada en el supuesto de que el juzgado considere insuficiente todas las diligencias de investigación que ha practicado. ¿Por qué? Porque ya os he dicho muchas veces, y lo voy a repetir muchas veces en el vídeo, que todas las diligencias de investigación se tienen que practicar durante el servicio de guardia. El servicio de guardia empieza y acaba, por tanto está restringido temporalmente. ¿Esto qué puede implicar? Pues puede implicar que no haya tiempo suficiente para practicar todas las diligencias de investigación necesarias. Entonces, en este caso, la decisión que va a ordenar el juez instructor es acordar, muy importante, que el procedimiento continúe como previas de un abreviado. Es decir, lo que va a hacer aquí es transformarlo en un procedimiento abreviado, para que así, como diligencias previas, que ya sabéis que la fase de investigación en un procedimiento abreviado se denomina previas, igual que en un rápido se denomina diligencias urgentes, en un abreviado se denominan previas.
Entonces lo que haría simplemente es transformar esas diligencias urgentes del rápido en diligencias previas del abreviado. ¿Por qué? Porque en un procedimiento abreviado y para todas esas diligencias de investigación no hay una limitación temporal. Las previas pueden durar todo el tiempo que sea necesario para esclarecer los hechos y asegurar la persona, quién es el responsable, etcétera, etcétera. Entonces, si al juzgado de guardia no le ha dado tiempo durante la fase de lo que es la guardia a investigar suficientemente el hecho delictivo, lo que hace es transformarlo en un procedimiento abreviado y ya continuará por los cauces del abreviado que no tiene ese límite temporal para la investigación del proceso, ¿vale? Estas son las dos decisiones que puede adoptar el juez de guardia una vez que ya haya practicado todas las diligencias de investigación del 797. O bien que todo está ok y son suficientes y seguimos adelante como un rápido, o que no son suficientes y lo transformamos en un abreviado. ¿Vale? Nosotros nos vamos a quedar con la idea de que siga adelante como un rápido para poder acabar el tema y ver cuál es el siguiente paso de continuar como un rápido. ¿Vale? Bueno, antes de pasar a la siguiente decisión que se habría de tomar, está este artículo, el 799, que no es nada más que lo que yo ya he repetido muchas veces, que es que todas las diligencias y todas las resoluciones previstas en los apartados anteriores, pues se tienen que practicar durante el servicio de guardia del juzgado de instrucción. ¿Vale? Vale. Una vez que hemos visto el acta de comparecencia, el 798, ¿vale? Y se ha decidido que se continúe adelante, vamos a ese supuesto, en el que se continúe adelante como un juicio rápido porque todas las diligencias de investigación que se han practicado son suficientes, nos iríamos al artículo 800, ¿vale? Un artículo también muy importante. Aquí hay que tomar otra decisión, ¿vale? Ya se ha tomado la 798 y se ha acordado seguir adelante con el juicio rápido, pues hay que decidir algo más aquí. Previamente a esto, lógicamente, pues el juez, igual que antes, escuchará a las partes personadas y al Ministerio Fiscal. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la decisión que tiene que tomar aquí ahora el juzgado, el juez? Pues si abre el juicio oral o si acuerda el sobreseimiento. Esa es la decisión que le toca adoptar ahora. Antes la decisión que adoptaba era si continuábamos adelante como un juicio rápido porque todo estaba ok, o si por el contrario lo transformábamos en un abreviado porque las diligencias de investigación eran insuficientes. Pues ahora la decisión que tiene que tomar si sigue adelante como un rápido es si abre o no abre el juicio oral. Si por el contrario, si no lo abre, decreta el sobreseimiento. ¿De qué dependerá esta decisión? Pues de lo que soliciten las partes acusadoras, el Ministerio Fiscal, y si además hay alguna acusación particular personada. Si las partes acusadoras piden la apertura del juicio oral, el juez de instrucción de guardia abrirá el juicio oral, salvo que nos remite al 783, ¿vale? Que es el artículo correspondiente al procedimiento abreviado, que nos dice que si las partes acusadoras piden la apertura del juicio oral, lo tienen que abrir, salvo que el hecho no sea constitutivo de delito, que no aparezca suficientemente justificada su perpetración, que entonces acordaría el sobreseimiento. Pero siempre tener en cuenta que si las partes acusadoras piden la apertura del juicio oral, lo normal es que se abra, con algunas excepciones, pero muy chiquitinas, ¿vale? Y si por el contrario lo que piden es el sobreseimiento, pues el juez acordará el sobreseimiento, ¿vale? También nos remite al 782, que es el artículo del abreviado, que solamente establece una serie de excepciones para un caso en concreto del Código Penal. Entonces tenéis que tener en mente que lo normal es que si las partes piden la apertura judicial se abra y que si las partes piden el sobreseimiento se acuerde. ¿Vale? Son las dos vías que se pueden dar. ¿Vale? Nosotros nos vamos a quedar con el supuesto para poder acabar de explicar el tema en que las partes pidan la apertura del juicio oral y se abra. ¿Vale? ¿Por qué resolución? Si las partes piden la apertura del juicio oral y se abre, también se acordará, igual que ocurría en el artículo 798, mediante un auto oral que deberá documentarse y que además no será susceptible de recurso alguno. ¿Vale? Siempre nosotros nos vamos a quedar con el supuesto en el que sigamos adelante para explicar el tema. ¿Vale? Piden la apertura del juicio oral, se abre. Por auto oral, que después se documentará y no será recurrible. Vale, ¿qué más tenemos que saber de este artículo? Que es un artículo importante y además es un poco lioso. Vale, tenemos que tener en cuenta, ahora una vez abierto el juicio oral, cómo se presenta el escrito de acusación si solamente tenemos personal al Ministerio Fiscal como parte acusadora, que sería el apartado 2 del artículo.
¿vale? Si solamente tenemos al Ministerio Fiscal como parte acusadora, tenemos que tener muy claro cómo presentará el escrito de acusación. Y luego más adelante, la otra posibilidad que se puede dar está en el apartado 4, que es que junto con el Ministerio Fiscal también tengamos acusación particular personada, ¿vale? Entonces, los plazos aquí para presentar el escrito de acusación cambian y es lo más complicado del artículo y lo que tenemos que tener muy claro, ¿vale? Si solamente tenemos al Ministerio Fiscal personado en autos y pide la apertura del juicio oral y se abre, ¿cómo presenta su escrito de acusación? Pues lo presenta inmediatamente o la formula de forma oral. Estas son las vías que hay. Presentarlo. Si solo está el fiscal, lo tiene que presentar inmediatamente o de forma oral, ¿vale? Diferencia con el apartado 4 para el caso de que tengamos junto con el fiscal la acusación particular personada, pues que si se acuerda la apertura del juicio oral, lo que hace el juez de guardia es emplazar tanto al fiscal como a la acusación particular para que presenten sus escritos de acusación en un plazo improrrogable y no superior a 2 días. La diferencia es esa, si solo tenemos al fiscal, lo presenta oralmente o de forma inmediata. Y si junto con el Ministerio Fiscal está la acusación particular, se presenta el escrito de acusación en un plazo improrrogable y no superior a 2 días. Yo siempre recalco esto porque se diferencia en cuanto a la forma de presentar el escrito de acusación, en función de si solo está el fiscal o si también tenemos acusación particular, porque la forma de, una vez presentados los escritos de acusación, que la defensa presente el escrito de defensa es exactamente igual, ¿vale? Tanto en el apartado 2, si solo está el fiscal, como en el apartado 4, ¿vale? ¿Dónde está la forma de presentar el escrito de defensa al acusado? En el apartado 2, ¿vale? Porque el apartado 4, que es especialidad en cuanto a la forma de presentar la acusación, si hay acusación particular, la forma de contestar que tiene el acusado nos remite al apartado 2. Por tanto, yo lo voy a explicar conforme al apartado 2. ¿Vale? Tenemos a la acusación que ya ha presentado su escrito de acusación, le toca a la defensa responder a la parte contraria. ¿En qué plazo lo hará? A ver, lo puede presentar, salvo que preste conformidad, ¿vale? Que esto es un supuesto especial, que es que a la vista del escrito de acusación, el acusado se puede conformar en el propio acto, y ahora veremos qué pasa si se conforma, pero lo normal quizá no es que se conforme, sino que presente escrito de defensa para defenderse, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo presenta? ¿En qué plazo? Vale, pues o bien lo presenta inmediatamente o bien la formula oralmente. ¿Vale? Pero también hay otra posibilidad, que es que solicite que se le conceda un plazo para presentar el escrito de defensa, porque no lo quiere hacer ya, no lo quiere hacer en el acto, no lo quiere hacer de forma oral, no lo quiere hacer de forma inmediata, sino que, bueno, pues quiere tener tiempo para pensarlo. Entonces, en este caso, si solicita que se le conceda un plazo para la presentación del escrito de defensa, el juez la fijará prudencialmente dentro de los 5 días siguientes, ¿vale? Muy bien, otra cosa que tenemos que saber de este artículo que nos puede generar algún tipo de duda. Si ya hemos visto cómo se presenta el escrito de acusación y cómo se presenta el escrito de defensa, también tenemos que saber en qué momento cesan las funciones del juzgado de guardia y ya será el competente después el juzgado de lo penal para el enjuiciamiento del hecho delictivo. Vale, pues es en el momento, este momento grabarlo a fuego. En el momento en el que el acusado presenta su escrito de acusación. ¿Por qué? Pues porque la presenta oralmente o de forma inmediata. O bien, ojo, si pide un plazo prudencial, que es lo que acabamos de ver adicionalmente, en el momento o bien que presenta el escrito de acusación o bien que solicita este plazo prudencial para presentarlo, el letrado del juzgado de guardia cita a todos los interesados para que concurran a la celebración del juicio oral. A partir de ahí, las funciones del juzgado de guardia finalizan. ¿Vale? Ya pasaríamos a la segunda fase del proceso penal, que es la fase de enjuiciamiento. ¿Vale? Entonces, hay también dos posibilidades que quiero que os queden muy claras. En cuanto al lugar en el que se presenta el escrito de defensa. El escrito de defensa del acusado se puede presentar ante el juzgado de guardia si es que la formula inmediatamente o de forma oral,
lo hará ante el juzgado de guardia. Pero si pide que se le conceda un plazo adicional para su presentación, a partir de este momento, el LAG del juzgado de guardia procede como anteriormente, cita a las partes para la celebración del juicio oral y ya emplaza al acusado para que, en su caso, presente el escrito de defensa ante el juzgado de lo penal, ante el órgano competente para el enjuiciamiento. ¿Vale? Tiene que quedar claro que el acusado puede presentar escrito de defensa ante el juzgado de guardia si es que lo hace oralmente de forma inmediata, pero si pide que se le conceda un plazo adicional, el escrito de defensa ya lo presentará ante el juzgado de lo penal, ante el órgano competente para el enjuiciamiento. ¿Vale? Más cosas importantes de este artículo. Apartado 3. Aquí nos establece una regla para que el letrado de la Administración de Justicia al juzgado de guardia fije día y hora para la celebración del juicio oral ante el juzgado de lo penal. ¿Vale? ¿Cómo señalará este día y hora? Pues en la fecha más próxima posible y en todo caso dentro de los 15 días siguientes. ¿Vale? También tenemos otra vez, aparece la figura del Consejo General del Poder Judicial, que es el que dicta los reglamentos oportunos para la ordenación coordinadamente con el Ministerio Fiscal de estos señalamientos. ¿Vale? Muy bien. Cosas importantes también. Apartado 7 de este artículo. A ver, las partes, por un lado la acusación en su escrito de acusación y por otro lado la defensa en su escrito de defensa, pueden proponer pruebas, ¿vale? Que se cite a testigos, que se cite a peritos, pues para justificar sus posiciones. Entonces, una cosa que tenéis que tener clara es quién hace las citaciones y otra cosa es quién decide sobre la admisión de esas pruebas. Vale, ¿quién hace las citaciones de estos testigos o de esos peritos propuestos por las partes en sus escritos de acusación y de defensa? El juzgado de instrucción, que está de guardia. ¿Vale? Este es este artículo. Las partes podrán proponer o podrán solicitar al juzgado de guardia, que así lo acordará, la citación de testigos o peritos. Pero la decisión final de si se admite o no se admite estas pruebas le corresponde al órgano competente para el enjuiciamiento del delito, es decir, al juzgado de lo penal. Vemos que el juzgado de guardia hace todas las citaciones, tanto de las partes como si han propuesto prueba, pues de los testigos o de los peritos propuestos, pero que la decisión final sobre quién, sobre si se admite o no esa prueba propuesta, le corresponde al juzgado de lo penal, al órgano competente para el enjuiciamiento. Muy bien, antes de pasar a este artículo, al artículo 801, que es una especialidad para el caso de que el acusado se conforme, yo me iría ya al artículo 802, ¿vale? Que es la celebración del juicio oral, porque como ya os he dicho, ¿cuándo cesan las funciones del juzgado de guardia? O bien cuando el acusado presenta el escrito de acusación, si lo hace oralmente o de manera inmediata, a partir de ahí el letrado del juzgado de guardia cita, hace el señalamiento para que concurra ante las partes ante el juzgado de lo penal, o bien cuando el acusado pide que se le conceda un plazo adicional para presentar ese escrito de defensa, que en ese caso igualmente el juez de guardia le va a conceder el plazo adicional si lo considera oportuno, pero ya el letrado del juzgado de guardia hace el señalamiento para que acudan ante el juzgado de lo penal y ya el escrito de defensa lo presentará ante el juzgado de lo penal. Pasaríamos a la segunda fase del procedimiento penal, a la del enjuiciamiento. Todo se remitirá al órgano penal, al juzgado de lo penal. Cuando reciba las actuaciones, decirá, lo primero que va a decidir es si admite o no admite la prueba propuesta. Y a partir de aquí, celebrará el día y hora, celebrará el juicio en el día y hora señalado por el letrado de la Administración de Justicia del juzgado de guardia. Importante, el que ya hemos visto que el que hace el señalamiento para la celebración del juicio oral es el juzgado de guardia, el letrado del juzgado de guardia. Entonces, este artículo, el artículo 802, pues nos cuenta cuáles son las especialidades o cómo se celebra el juicio oral y en qué plazo se dictará la sentencia. ¿Vale? El juicio oral se va a celebrar conforme a las normas de los artículos 700
86 a 88 son las normas del procedimiento abreviado. Nos remite al procedimiento abreviado en cuanto a la celebración del juicio oral, ¿vale? Pero bueno, especialidades, pues aquí tenemos que la sentencia se dicta en 3 días, en el abreviado eran 5, pues aquí en 3. ¿Vale? Y ya, bueno, el artículo 803 nos habla de los recursos que caben contra la sentencia. También tenemos que saber muy bien cuáles son los plazos, pero bueno, aquí tampoco hay mucha chicha. Os estudiáis los plazos para presentar el recurso de apelación y ya está. ¿Vale? Entonces, ya habríamos visto todo lo que es el juicio rápido, fase previa, fase de investigación, las denominadas diligencias urgentes. Una vez practicadas, ¿qué 2 decisiones tiene que tomar el juzgado de guardia? Una sería la de 798 y otra sería la del 800. Y a partir de ahí, ya si abrimos el juicio oral, presentados los escritos de acusación y en su caso de defensa, pues se remitirá todo lo actuado al juzgado de lo penal, el juzgado de lo penal celebraría el juicio oral conforme a las normas del abreviado y se dictaría sentencia. Y con esto ya tendríamos lo que es el juicio rápido normal. Vale, una vez visto lo que es el juicio rápido normal y antes de acabar la explicación del tema, pasaríamos por el artículo 801, que es la sentencia de conformidad. Esto es una especialidad que se va a dar para el caso de que el acusado, una vez presentada el escrito de acusación, se conforme, preste su conformidad. Y si se dan los requisitos que contempla este artículo, nos dice la ley que el propio juzgado de guardia, el propio juzgado instructor que está de guardia, podrá en ese momento dictar sentencia de conformidad. Es decir, que es una alteración de las competencias naturales que prevé la ley CRIM, porque sabemos que solamente el juez instructor puede enjuiciar los hechos delictivos que se califican como delitos leves. Pues la única posibilidad ajena a esa, o exterior a esa, externa a esa, que es el cauce normal, de que un juez de guardia, un juez instructor de guardia pueda dictar sentencia, más allá de los delitos leves, son este tipo de sentencias. Sentencias de conformidad que se dan en los juicios rápidos cuando se cumplen los requisitos del artículo 801. Pues esta pregunta es súper importante, sobre todo, tanto para test como para los de gestión, el tercero. Esta pregunta ya ha salido en esta convocatoria, no en la anterior. Preguntaron qué requisitos se tienen que dar para que el juzgado de guardia dicte sentencia de conformidad en un rápido. O sea que este artículo de memoria. ¿Cuáles son estos requisitos? Pues mira, son estos 3. El primero de ellos es que no se hubiera constituido acusación particular y el Ministerio Fiscal hubiera solicitado la apertura del juicio oral y una vez abierto, presentará escrito de acusación inmediatamente. También es necesario, hay otro requisito en cuanto al límite de la pena que lleva aparejada el delito. Tenemos que estar hablando de delitos calificados o que están castigados, ¿vale? Con una pena de hasta 3 años de prisión, si es privativa de libertad, con pena de cualquier de multa de cualquiera que fuera su cuantía, o si estamos hablando de otro tipo de pena, que no es ni prisión ni multa, que no exceda de 10 años. Y además el último requisito que se tiene que dar es que, si se trata de una pena privativa de libertad, la pena solicitada o la suma de las penas no superen reducido en 1/3 los 2 años de prisión. Estos requisitos grabados a fuego, ¿vale? Entonces, si se dan estos requisitos y el acusado presta su conformidad, el juez de guardia verifica que todo está correcto, pues dictará sentencia de conformidad. Además, la dictará de forma oral, ¿vale? Después se documentará, lógicamente, pero en principio es de manera oral. Y como compensación a ese acusado que se ha conformado, lo que se le aplicará es una rebaja de la pena. Es decir, se le impondrá la pena solicitada reducida en 1/3, ¿vale? Esto es, pues un privilegio que se le concede pues, por haberse conformado. Y es que se le impone la pena solicitada, pero reducida en 1/3, ¿vale? Como la sentencia es oral, si todos los que estuvieran en el acto manifestaran su decisión de no recurrir, el juez automáticamente declara la firmeza de la sentencia. Y si lleva aparejada la pena de privación de libertad, resolverá sobre si se sustituye o se suspende, porque se cumplan los requisitos del Código Penal, ¿vale? A partir de aquí, una cosa que tenéis que tener muy clara. El juez de guardia dicta la sentencia de conformidad, si se dan esos requisitos.
Está dictada de forma oral. Si todos están conformes en no recurrir, pues declara su firmeza, y si lleva aparejada una pena de privación de libertad, él resuelve sobre si se suspende o se sustituye, ¿vale? A partir de ahí, las funciones del juzgado de guardia finalizan. ¿Quién es competente para la ejecución de esa sentencia de conformidad que se acaba de dictar? Esto estaría regulado en el apartado 4 del artículo. Ojo, es el juzgado de lo penal que corresponda. El juez de instrucción de guardia únicamente la dicta, pero quien la ejecuta es el juzgado de lo penal correspondiente, ¿vale? Y ya para acabar este artículo nos iríamos al apartado 5, que regula el supuesto de que tuviéramos un acusador particular en la causa. Vale, porque si vemos los requisitos que se tienen que dar, el primero que nos dice es que solo estuviera el Ministerio Fiscal y que no hubiera acusación particular. Pero esto lo tenéis que entender en consideración con el apartado 5, que nos regula el supuesto de que sí hay acusación particular. Si hay acusación particular, ¿se puede dictar sentencia de conformidad si se dan el resto de requisitos? Sí. ¿Vale? Lo que pasa es que aquí el acusado, para que sea válida esta conformidad prestada, tiene que prestar su conformidad con la acusación más grave de las formuladas. Lógicamente, si tenemos acusación particular, tendremos por un lado la acusación del Ministerio Fiscal, el escrito de acusación del fiscal, que puede pedir una pena, que puede calificar los hechos con un determinado delito, y por otro lado tendremos otro escrito de acusación, que será el de la acusación particular. Entonces, para que se cumplan o para que se pueda dictar sentencia de conformidad, es necesario que el acusado se conforme con la acusación más grave, si es la del fiscal o si es la de la acusación particular, y que además esa acusación más grave cumpla con el resto de requisitos que vemos en este artículo. En cuanto al tipo de delito, en cuanto a que es reducido en un tercio no puede superar los 2 años de prisión, y si se da todo eso, igualmente se podrá dictar sentencia de conformidad, ¿vale? Con esto ya habríamos visto todo lo importante, todo lo que os tenéis que saber sobre el juicio rápido.